Quiero en esta mañana compartir el tema, la señal de hablar en nuevas lenguas. Quiero invitarle que abra su Biblia en Hechos capítulo 2, el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así dice su Biblia. Voy a invitarles a que leamos todos a una voz este verso, por favor, todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dando gloria a Dios, pueden estar cómodos. El hablar en nuevas lenguas es una señal que debe manifestarse en todo creyente como muestra del bautismo del Espíritu Santo. Algunos enseñan que desde que una persona se entrega, como Jesús es el Espíritu Santo, es Dios sobre todas las cosas. En el momento que la persona recibe a Jesús como su Salvador, en ese momento recibe el Espíritu Santo. Pero la Biblia muestra que la señal visible y audible de que alguien ha recibido el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas según el Espíritu mismo de Dios le dé que hable. ¿Sabe? La manifestación del poder de Dios ha sido por medio de señales que se han visto por el ser humano. Yo quiero decirle que en este tiempo se está levantando algunas personas que no les gusta el mover del Espíritu Santo dentro de su pueblo. En los cultos, que la gente esté como si nosotros somos metódicos. Un culto donde cantamos, alabamos, oímos el sermón y nos vamos para la casa. Pero cuando esta iglesia comenzó, había una insistencia de que todo el que se entregara pudiera tener una experiencia personal con el Señor. La gente se iba arrepintiendo, la gente se iba bautizando, pero también la gente era llena del poder del Espíritu Santo. Y yo creo que el Dios nuestro no ha cambiado. Jesucristo sigue siendo el mismo, el de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo creen? Una alabanza para el Señor. La iglesia no puede estar dormida. La iglesia no puede estar quieta. Oh, este Dios nuestro es un Dios vivo que se mueve con libertad dentro de su iglesia. En Apocalipsis encontramos que es el Dios que se mueve en medio de los 7 candeleros de oro. Y esos 7 candeleros de oro representan su iglesia. Él se mueve en medio de ella. Y si esta mañana el Espíritu Santo hubiese querido tenernos en un momento con Él en intimidad, donde su gloria se despliegue, donde usted llore, sienta y pueda experimentar el gozo del Espíritu, Él es el que manda, Él es el que gobierna, Él puede hacer lo que Él le plazca en medio de su pueblo. Alguien vino aquí con ganas de adorarle, con ganas de sentirle, con ganas de vivir una experiencia nueva con Él. Cuando la iglesia comenzó, había un anhelo. Y ese anhelo era de ser lleno del Espíritu Santo. Quiero mostrarle a través de la Biblia que hay señales en las que Dios muestra su poder. Quiere decir que si Dios está presente, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. Si alguien vino aquí o con una opresión, con una depresión, si alguien vino enfermo, si alguien vino pensando que no puede más, algo tiene que pasar esta mañana porque Dios está aquí. La Biblia dice que el Espíritu de Dios, oiga, el Espíritu de Dios es el que da el gozo, es el que da la alegría. El gozo de Jehová mi fortaleza es. Esta mañana estamos en la presencia de Él y su palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre.
En Génesis encontramos que Dios estaba presente al principio de la creación. Y cuando Dios habló, algo pasó. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Quiere decir que cuando su palabra es predicada, el receptor, quien le está escuchando, cree el mensaje. Algo tiene que pasar en su vida, porque no es una palabra muerta, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, el verso 14 al 16, dice: y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y dice la Biblia, y fue así. Es decir, que cuando Dios habló, lo que estaba diciendo se estaba ejecutando. El recibir el Espíritu Santo es un acto de fe. Usted allá donde está lo puede recibir hablando en otras lenguas si cree su palabra. ¿Alguien tiene una alabanza para el Señor? Y luego sigue diciendo la Biblia, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Todo lo que Dios estaba ejecutando, lo que estaba organizando, lo hizo a través de su palabra. En Génesis capítulo 1, verso 24 dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y la Biblia dice, y fue así. Quiere decir que cuando Él está presente, algo pasa. Yo quiero ver la mano levantada de uno que no está emocionado, sino que está convencido que Dios está aquí con nosotros. Esos que levantaron la mano, yo quiero preguntarle, ¿usted puede creer que esta mañana algo Dios va a hacer aquí? ¿Usted puede creer que algo va a pasar en la vida de alguien aquí? Yo no sé si usted quiera salir por esa puerta como entró, pero hay una buena noticia. Dios no quiere que usted y yo salgamos por esa puerta como entramos. Él tiene algo especial para nosotros. Yo quiero invitar a un sediento que le abra la puerta de su corazón y que reciba esta palabra. Y si usted recibe esta palabra y es un adorador, algo tiene que pasar en su vida. Un aplauso al Dios eterno que está aquí en esta mañana. Después que Dios hizo la serpiente, las bestias, los animales de la tierra, la Biblia sigue diciendo, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que todo era bueno. Pero ese Dios del Antiguo Testamento entonces incursiona a través de la historia en el Nuevo Testamento. Y ya no está en el Espíritu. Ahora este Dios se ha humanizado o se ha encarnado. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y la Biblia dice que el Señor llegó a un lugar que eran las bodas de Galilea. Se estaba efectuando esa ceremonia. Y en ese día de las bodas había una necesidad. Y era que el vino se había agotado, se había acabado. Y María, la madre de Jesús, va donde el Señor y le dice, mira, Señor, que no tienen vino. Y el Señor le responde a María, ¿qué tienes conmigo, mujer, si aún no ha llegado mi hora? Y ella entonces se va. Y luego llega donde están los sirvientes. Y ella le dice a ellos, haced todo lo que Él os mande. Y entonces dice la Biblia que cuando ellos llegaron donde estaba el Señor Jesús habló de la misma manera que estaba hablando en el principio. Dejó oír su palabra. Y es que su palabra tiene un poder sobrenatural cuando Él habla. Y dice la Biblia que Él les dijo a los sirvientes, llenad estas tinajas de agua. Ahí había que creer lo que Él estaba diciendo. Había que obedecer lo que Él había dicho.
Por eso cuando alguien cree a la palabra y la obedece, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. Yo en esta mañana me resisto a que lo que comenzó en esta iglesia cambie. Yo sé que aquí hay jóvenes que han experimentado el poder sobrenatural de Dios. Aquellos ancianos que a través de su vida y de su andar con el Señor han experimentado la gloria de Dios en sus vidas. Y yo no sé cuántos conmigo quieran compartir esto. Yo me resisto a que en nuestros cultos la gloria de Dios no se haga sentir. Yo me resisto a un culto donde Dios no se mueva. Yo creo en esta mañana que a esta iglesia le gusta sentir las caricias del Dios de Israel. Si esta mañana usted vino necesitado, usted está pasando una situación económica dura, usted está pasando una situación espiritual difícil, yo quiero invitarte a que le desnudes el corazón al Señor. Porque aunque ahí en esa banca donde usted está sentado tienes a un hermano, un amigo, a un joven, yo puedo creer que allí en medio de eso también está la presencia de Dios. Sea acá adelante o allá atrás, su gloria lo llena todo. ¿Y sabe qué es lo que conmueve a Dios? A Dios no lo conmueve los aplausos. A Dios no lo conmueven las palabras. A Dios lo conmueve un corazón derretido en su presencia. Y la Biblia dice que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, nunca jamás. Así que si allá donde tú estás te humillas, te quebrantas y le abres la puerta de tu corazón, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. Oiga, y me llama la atención que aquellos meseros, que aquellos sirvientes fueron obedientes. Dice la Biblia que llenaron las tinajas hasta arriba. Ellos estaban dando cuenta que lo que habían echado en las tinajas era agua. Así que luego el Señor, cuando se dio cuenta que ellos habían obedecido su palabra, les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. ¿Qué pasó ahí? Que solo con su palabra, ¿en qué momento el agua se convierte en vino? ¿Cómo lo hizo? No sé, pero lo hizo. Y eso es lo grande de Dios. ¿Cómo actúa Él? No sabemos, pero en un instante Él hace cosas gloriosas. Sacaron el agua y la echaron y llevaban. Y parece, y permítame especular un poco, que es posible que los sirvientes estaban diciendo: pero el maestro nos mandó a llenar las tinajas de agua y este hombre es el experto en vino y esto lo que llevamos aquí es agua. ¿Cómo él hace esto? Tal vez de pronto había un poco de confusión, pero es que su presencia estaba ahí, y donde Él está suceden cosas sobrenaturales, suceden cosas especiales. Así que no sé cómo lo hizo, pero cuando alguien obedece y cuando alguien hace lo que Él manda, algo tiene que pasar. Y se lo llevan al experto en vino. Y la Biblia dice que cuando el maestresala probó el agua hecha vino, o sea que ya no era agua, era hecha en vino, sin saber él de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, ellos sí lo sabían. Y de repente él llamó al esposo y le dijo: oye, quiero decirte algo. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el vino inferior. Pero quiero felicitarte, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y dice la Biblia que este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Quiere decir que ese milagro fue palpable, fue latente, y eso llevó a ellos a impactarle su vida. Aquí no estamos porque nos tengan entretenidos, aquí no estamos porque nos tienen engañados. Hemos experimentado que el poder del evangelio es real.
Levante uno la mano que ha experimentado que el poder del evangelio es real. Que el día que llegó a tu casa, que el día que llegó a tu familia, que el día que llegó a tu vida, algo pasó, algo sucedió. A veces uno puede creer, porque somos limitados y nuestra mente es finita. A veces uno puede pensar que Dios lo dejó solo. A veces uno puede preguntarse: ¿y dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Hubo un hombre que en el capítulo 42 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Como quien hiere en mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome: oye, ¿dónde está tu Dios? Parece ser que los demás observaron la vida de este hombre y vieron que Dios ya no estaba con él. Y parece que él concibió en su mente el pensamiento de que Dios no estaba con él. Pero sabe, yo no sé si Dios trató con su espíritu y su palabra le fue revelada, que en un momento confrontó el pensamiento y dijo: oh alma, ¿por qué te abates dentro de mí y por qué te turba? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ese que estuvo en esa boda, dice la Biblia que también cuando él hubo entrado en la barca, sus discípulos estaban con él y le siguieron. Y dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, mas él dormía. Y cuando él estaba durmiendo, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Porque cuando a nuestra vida llegan las olas, las tempestades, como humanos que somos, lo primero que sentimos es el miedo. Lo segundo que sentimos es inseguridad. Lo primero que nos embarga es que todo está acabado. Pero sabe, si Él está ahí, aunque aparentemente esté dormido, aunque como que Él no se esté dando cuenta de lo que está pasando, no se te olvide que tu Dios no duerme, que tu Dios vela la guardia, que Él edifica la casa, que Él está pendiente de cada cosa en tu vida. Yo quiero esta mañana ver la mano levantada, y perdóneme esta mañana si incomodo con esto. Uno que vino aquí a esta escuela dominical sintiéndose realmente necesitado de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento ahí donde estás? Y quiero invitar allí sentado donde usted está, que no le dé pena a una persona, que no le dé pena decirle al Señor que lo necesita. Decirle al Señor que usted quiere que Dios haga algo en su vida esta mañana. ¿Cuántos días llevas que no sientes un toque del Espíritu Santo? ¿Cuántos días llevas que no tienes una experiencia nueva con Dios? ¿No te gustaría esta mañana que el Espíritu Santo te diera una acariciadita? ¿No te gustaría esta mañana que el Señor tocara las fibras de tu corazón? No sé si en tu tempestad sientas que el Señor está dormido y no hace algo, pero sabe, haz lo que los discípulos hicieron. Llámalo, clámale, suplícale, que si de pronto Él está como desapercibido, se va a levantar. Y cuando Él se levante, algo va a pasar con las olas que están dando contra ti. Algo va a pasar contra esos vientos borrascosos. Porque el Señor dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Y dice la Biblia que levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Cuando Jesús habla, algo sucede.
¿Cuántos creen que cuando Jesús habla algo pasa, algo sucede? ¿Cuántos han experimentado que esa palabra es especial cuando llega al corazón? ¿Y quién no se va a maravillar que estando uno envuelto en esa circunstancia difícil, venga Él a darle a uno calma en medio de la tormenta? Aquí hay gente que ha pasado por procesos duros y lo saben, que de pronto lo ha perdido todo, que de pronto han venido calamidades una tras de otras, como le pasó a Job. Pero en medio de esas tempestades, ahí está Él, ahí está Él, ahí está Él. Cosas que no entendemos, cosas que no comprendemos, pero Él sí, Él sí. Aleluya, aleluya. Oh, alguien tiene una alabanza para el Rey. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando hubo grande bonanza, los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es que no era un hombre normal, es el Dios manifestado en carne. Era el que había hecho los vientos, era el que había hecho el mar, y por eso tenían que obedecerle. Sabe, tu problema puede ser grande, pero más grande es el que tú adoras esta mañana. Y si Él se levanta, lo que sea, tendrá que abrir paso esta mañana. Aparte de estas señales que he hablado del Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos unas señales en la inauguración del tabernáculo y del templo. La Biblia dice que Dios le ordenó a Moisés que hiciera un lugar donde él se iba a manifestar al pueblo, y donde los sacerdotes podrían acercarse para ministrar ante su presencia. Y este lugar fue llamado el tabernáculo de reunión. Y dice la Biblia: y Moisés hizo el tabernáculo como Dios le mandó. Y el verso 40, verso 34 dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, cuando Moisés lo que Dios le había mostrado lo colocó como Dios lo dijo, como Dios lo había mandado, como lo había diseñado, entonces mire lo que dice la Biblia: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Sabe? Aquí todo está bonito. Un piano y un pianista que toca bien, una batería y unos hombres que ejecutan bien los instrumentos, unas voces muy buenas, y tenemos un templo que está bueno, adecuado. Pero sabe, si esta mañana esta alfombra y todo este templo y todo lo que tenemos está, pero esa presencia no está aquí, oh, recojamos todos y vámonos, porque sería lo más triste. Pero sabe que es lo más importante, pese a todo esto que tenemos, que Él esté aquí, que su gloria se manifieste, que su poder esté en medio de nosotros. Yo me pregunto qué estaría sintiendo el hermano Akerle el día que escribió ese himno, Te Necesito. Porque aquí hay gente que sabe que caminar en este camino se atraviesan por situaciones duras. Este es un anciano de las guerras y aquí hay varios.
que aunque no son pastores, saben, porque han caminado y han vivido con el Señor. Aquí hay mujeres de batallas recias. Pero si estamos en un desierto y Él está con nosotros en ese desierto, Él abrirá manantiales y fuentes de agua donde tú y yo no la vemos. Yo sé que la escuela dominical aquí termina a las 12, pero yo quiero que me regale, hermano Clodomiro y la iglesia, 13 minutos. Porque a veces tenemos tiempo para los anuncios, tenemos tiempo para la alabanza. ¿Y por qué no esta mañana darle un tiempecito a la palabra? Porque yo quiero terminar este mensaje con algo importante. ¿Para cuánto la presencia de Jesús es indispensable? ¿Para cuánto la presencia de Dios en su vida es importante esta mañana? ¿Y sabe por qué hago la pregunta? Porque los jóvenes que se iban levantando en la época cuando esta iglesia se levantó, era porque veía un referente. Cuando uno pisaba el templo, uno no encontraba lo que hoy ve. Perdone, pero es la verdad. Cuando usted pisaba un templo, oía un murmullo en el templo, pero no era de gente conversando, no era de gente entrando y saliendo, como si el templo es un culto, un lugar social. La gente cuando entraba, habían hombres y mujeres clamando, gimiendo en la presencia del Señor, intercediendo, pidiendo que la gloria de Dios estuviese allí. Y sin mucho esfuerzo, sin hacer mucho alarde de nada, en culto sencillo, culto de oración, culto de Dorca, de jóvenes, de caballeros, el Señor bautizaba con el Espíritu Santo. Tal vez no habían las herramientas que hay hoy. De pronto los predicadores en esa época carecían de pronto de la exégesis, de la hermenéutica, de la homilética. Pero cuando se paraban en un púlpito y abrían su boca, el destello de la gloria de Dios emanaba en sus vidas. Y ese Dios todavía sigue estando con esta iglesia, todavía sigue estando con este pueblo. En segundo libro de Crónicas, capítulo 5, el verso 13 y 14 dice que cuando sonaban, dice la Biblia, las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalos de instrumentos de música, cuando ellos alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Pero aquí es donde quiero cerrar el mensaje. El Señor ya no quiere un templo hecho por manos de hombre. Este templo que se ha construido es donde la iglesia se reúne para darle gloria a Dios. Pero ahora el verdadero templo es usted.
no es un templo de ladrillos, no es un templo de concreto. Él quiere un templo humano donde manifestar su poder sobrenatural. Y esos templos están aquí esta mañana. Y sabes, si Dios no se ha movido, no es porque no esté aquí, es porque quizás tu cuerpo está, pero tu mente en otra parte. Pero cuando tú te conectas con Él, cuando otras cosas pierden la importancia y el valor y solamente es Él, algo pasa en la vida de un adorador, algo pasa en la vida de alguien que contempla la gloria de Dios. Quisiera invitarte por un momento a que dejemos la hora por un lado, a que contemplemos un momento la presencia del Señor y lo adoremos en espíritu y en verdad. Cuando el Señor estuvo, los judíos le respondieron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Y dice la Biblia que respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dijeron: Señor, en 46 años fue edificado este templo y en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Quiere decir que ahora nos está hablando no de un cuerpo, de un templo hecho de ladrillos, de concreto. Ese templo está reunido aquí esta mañana. Y si esta mañana este cuerpo, este templo que está aquí reunido, comienza a pedir que su gloria descienda, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, porque Dios le apasiona, Dios le gusta moverse en medio de su pueblo. El Señor Jesús en el inicio de su ministerio empezó la construcción de dicho templo. Salió a buscar los materiales en las playas y en los bancos de los tributos públicos, encontrando a pescadores, a empleados públicos como piedras para la construcción. Y por eso el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 2, verso 4 y 5 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo somos esa piedra viva. Yo no sé qué parte del templo seas tú, pero lo cierto es que tú estás aquí y haces parte de ese cuerpo. ¿Sabe? El día de Pentecostés se inauguró ese nuevo templo con una señal poderosa, sobrenatural. La Biblia dice en Hechos capítulo 2: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y dice: y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablasen. ¿Sabe qué encuentro yo? Que ese Dios que se alegró del tabernáculo que construyó Moisés, de ese Dios que se alegró del templo que construyó Salomón, ahora estaba contento ese día del aposento alto, cuando ese grupo pequeño que conformaba ahora el templo del Señor estaba adorándolo en espíritu y en verdad. Estaban esperando la promesa, y como estaban unánimes juntos, algo sobrenatural pasó ese día. Colóquese en pie, tenga la bondad. Pero yo encuentro en la Biblia un pasaje que me estremece. Y quiero decir esta mañana que la presencia de Dios no abandone nuestras vidas, porque nuestro templo quedaría vacío y sin sentido. En el capítulo 4 del primer libro de Samuel, la Biblia dice que habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrarse en la batalla con los filisteos. Y dice que acampó Israel junto a Benecer y los filisteos acamparon en Afet. Pero sabe,
los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y dice la Biblia que trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Y ellos hirieron la batalla en el campo a 4,000 hombres de Israel. Y cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y dice la Biblia que cuando hicieron traer el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, cuando ella llegó, entonces dice la Biblia que el pueblo, cuando sintió que el arca estaba con ellos, Israel gritó con tan grito de júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¡qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos! Y supieron que el arca de Jehová había venido al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses fuertes? Esos son los dioses que hirieron a Egipto en toda la clase de plagas en el desierto. Pero alguien dijo: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Y dice la Biblia: y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y dice la Biblia: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Eli, Ognis y Finés. Ese día hubo llanto. Ese día hubo dolor. No solo porque hombres murieron, sino porque la gloria de Dios se fue. Yo pregunto esta mañana: ¿para quién es importante que el Dios de tu casa esté ahí? Yo quiero invitar a este altar a alguien que quiera venir a su presencia, alguien que tiene días que no siente a Dios en su vida, alguien que está pasando por un proceso duro, alguien que en esta mañana quiere venir a refugiarse a los brazos de su Salvador. Yo quiero invitar a esos que son sedientos de la presencia de Dios. Y si de pronto usted no pasa esta mañana, yo quiero invitarlo que allí donde usted está ubicado esta mañana, tengamos una actitud de adoración delante del Señor. Porque esta mañana no despojarnos de nuestros pensamientos, porque esta mañana no contemplar por un momento al Dios de esta casa, al Dios de este pueblo. Gloria al Señor. ¿Sabes? Ese día un joven vino corriendo, y el sacerdote Elí estaba sentado en una silla. El pueblo daba alborotos, y como sus ojos se habían oscurecido, no sabía qué estaba pasando. Pero cuando el muchacho llegó a donde él estaba, preguntó qué había pasado. Y él le dijo: es que hoy hubo tragedia. Hubo mortandad en el pueblo. Tus 2 hijos han sido muertos, pero el arca de Jehová ha sido tomada. Y dice la Biblia que cuando él dijo que el arca había sido tomada, su cuerpo se fue, su cabeza se descoyuntó, quedó muerto. Y sabes, había una yerna de él que estaba embarazada de uno de sus hijos, y en ese momento le vinieron los dolores de parto. Y cuando estaba dando a luz, esta mujer comenzó a gritar: llamad a este niño Icabod, llamad a este niño Icabod. Y gritaba y lloraba, y las que estaban atendiendo el parto le decían: no llores, es un hijo varón. Pero ella decía: es traspasada la gloria de Israel, se ha ido de nosotros. Hubo un hombre llamado David que dijo: no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esta
esta mañana Dios te quiere acariciar. Lo que yo no sé si tú te vas a dejar esta mañana, pero el Santo de Israel está aquí y te quiere tocar. El Señor habló y dijo a Israel: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiero pedirle un favor. Tome la mano del que tiene al lado, allá donde usted está. Tome la mano del que tiene al lado y levántela, por favor, y cierre sus ojos. Quiero invitar al pueblo del Señor y los músicos. Le voy a pedir que se detenga un momento mientras la iglesia ora. Quiero pedirle el favor que usted levante esa mano del hermano que tiene al lado. Si es su familiar, los que están sentados, con todo el respeto, colóquese de pie porque vamos a orar. Y yo quiero invitarle a que todos oremos con corazón sincero delante de Dios. Quiero invitar a alguien que quiera pedirle a Dios que lo visite esta mañana. Alguien que quiera que Dios lo toque esta mañana. Alguien que quiera sentir las caricias de Dios esta mañana. Alguien que lleva días que no siente un toque sobrenatural de Dios. ¿Quién es el primero que levanta su voz al cielo? ¿Quién es el primero que comienza a invocar ese nombre? ¿Quién es el primero que clama a Dios esta mañana? Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, obra aquí esta mañana, obra aquí esta mañana, obra aquí esta mañana, obra aquí. Muévete, muévete, toca a alguien esta mañana, Señor. Obra, 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 obra aquí, obra aquí, obra aquí. ¿Dónde están esas antorchas que alumbran? ¿Dónde están esos carbones encendidos? ¿Dónde están? ¿Dónde están esta mañana? ¿Quién en esta mañana permite que el Dios Todopoderoso lo toque? Aleluya. Oh, aleluya. Oh, algo está pasando aquí en la vida de alguien. Algo está pasando aquí.